Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Según el horario que decida ver esta cápsula, les doy la más grande bienvenida a este curso de intervención con niños, niñas y adolescentes que presentan prácticas abusivas sexuales. Bien, me presento, mi nombre es Gerardo Vega. eh, Soy psicólogo, bien, licenciado en psicología de la Universidad de Tarapacá. Tengo un magíster en intervención sociojurídica en familia, un postítulo en especialización de trauma complejo y varios diplomados en psicoterapia infanto-juvenil desde un enfoque sistémico, desde desorganización de la infancia, apego y trauma complejo. Y también tengo varios conocimientos en diplomados de mentalización en la práctica en la clínica y neurorehabilitación. Bien, actualmente me dedico a ser, soy asesor de distrito, ¿cierto?, de la Oficina Local de la Niñez de la Municipalidad de Arica y soy docente de la Universidad de Tarapacá. Bien, en las carreras de psicología, de salud y algunas pedagogías aquí en la Universidad Estatal. Bien, vamos a comenzar con este curso. Bien, en esta primera cápsula que debería durar entre 45 minutos aproximadamente. Y vamos a hacer una visión general respecto desde lo epistemológico, desde un enfoque centrado en derechos. Bien, pero visualizando lo que deviene cierto acerca de las prácticas abusivas sexuales. Entonces, en el marco general, bien, en términos de objetivos. Vamos a actualizar conocimiento científico en torno a la intervención psicosocial, especializada, ¿cierto?, en niños, niñas, adolescentes que presentan ciertas conductas PAS, ¿bien? Pero no solamente lo vamos a quedar en lo que tiene que ver con las conductas PAS, ¿cierto?, asociadas a las prácticas abusivas sexuales, sino que también vamos a ver lo que tiene que ver en torno a las conductas sexuales problemáticas en general, ¿bien? Y vamos a hacer énfasis en las de prácticas abusivas sexuales, ¿bien? Y los objetivos específicos de este curso tienen que ver con la actualización de conocimientos en torno a las prácticas sexuales abusivas, comprensión de la fenomenología de las prácticas sexuales abusivas y analizar los diferentes formatos de intervención bajo un enfoque de derecho de la niñez. Bien, entonces este curso se va a dividir en dos módulos. Ya el primer módulo de alguna forma va a estar contenido en las primeras tres cápsulas y el segundo módulo, ¿cierto?, las subsiguientes. Bien, el primer módulo vamos a ver lo que tiene que ver con el marco compresivo en términos epistemológicos, ¿cierto?, en términos de la fenomenología y en términos de los enfoques que nos van a generar la comprensión específica acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a ver un enfoque, un modelo, ¿cierto?, de intervención basado en lo sistémico, ¿cierto?, en lo familiar para generar ciertos diferentes formas de visualizar también las prácticas abusivas sexuales desde el ciclo vital, desde el género, ¿cierto? Desde el derecho, desde lo evolutivo, entre otros. Bien, entonces la primera parte vamos a ver como un marco comprensivo centralizado, ¿cierto? En las conductas problemáticas sexuales para ya dar torno, ¿cierto?, en términos de conceptualización, de definición de algunos modelos o también del origen, ¿cierto?, de lo que reconocemos como conductas PAS. Bien, y el segundo módulo, ya que va a ser más asociado netamente al marco de intervención, bien, vamos a tocar algunos temas de desorganización de la niñez, bien, como también marco comprensivo acerca de donde nos centramos en los modelos de intervención. Tenemos un curso de desorganización de la niñez, también los invito a que lo puedan revisar bien y tener como ese marco comprensivo inicial, pero se va a ser centrado, ¿cierto?, en los modelos de intervención preventiva y modelos de intervención personalizada y especializada en prácticas abusivas sexuales. Bien, entonces comencemos a revisar algunos planteamientos respecto a los enfoques de trabajo. Bien. Bien, nos vamos a situar, ¿cierto?, dentro de un modelo centrado, ¿cierto?, en el individuo como parte, ¿cierto?, de un sistema. Bien, y que de este sistema vamos a tomar ciertos elementos, ¿cierto?, para ir construyendo,
bien, ir afrontando a través de estrategias recursivas o homeostáticas, que generalmente se denominan, bien, diferentes situaciones del contexto donde se va enmarcando la conducta. Bien, pero lo vamos a entrar desde la familia, ¿cierto? Como un punto neurálgico, ¿cierto? Donde ocurre la conducta, ¿cierto? Y donde no solamente podríamos ver los orígenes o cómo se van generando estas situaciones, sino también como algo que va retroalimentando, ¿cierto? En un feedback interactivo, ¿cierto? A través de las relaciones propias interpersonales, ¿ya? También como objeto de estudio, ¿no? Bien, pero antes de eso vamos a dar como una aproximación respecto a lo que nosotros entendemos como importante saber, ¿no? Para comprender efectivamente y poder intervenir de manera más eficiente. Bien, hay una frase que nosotros quizás ahí la gente de ciencias sociales o la gente de salud generalmente encuentra en sus prólogos, bien, esas primeras páginas de los libros que empezamos a revisar, eh, donde generalmente se utiliza la frase somos seres sociales, incluso somos seres ultrasociales, ¿no? Dependemos de otros para sobrevivir, ¿ya? ¿Sobrevivir a qué? A todas las complejidades del mundo que van ocurriendo, ¿cierto? En ese contexto relacional. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizamos estrategias para vivir en grupo, ¿no? Y sobrevivir de alguna forma muy eventual. Ya encontramos personas que no entrarían dentro de esta categoría. La mayor cantidad de personas que habita, ¿cierto? El mundo está en un mundo que se basa en lo relacional, ¿ya? En lo relacional desde la propia familia, desde las propias amistades, desde la pareja, pero que se va cambiando, modificando a niveles de interacción, ¿cierto? A medida vamos creciendo. ¿Ya? Tenemos algunas figuras de apego que se evidencian durante la etapa inicial de la infancia, pero que esa interacción constante, efectivamente, o esa huella somática que nosotros también manejamos, se va reconstruyendo, ¿cierto?, en torno a esa vinculación y ese feedback interactivo. Bien, entonces dependemos de otros para sobrevivir. Ya no cabe mirar algunos años atrás en la pandemia, cuando efectivamente esto relacional, por más que nosotros nos encontrábamos casi bajo cuatro paredes, dependíamos de otros de sobrevivir en temas de necesidades básicas, ¿no? Y en términos de auxilio de salud, también dependíamos de otros, a pesar de efectivamente tener como un rechazo hacia lo físico en términos de cuidado de salud. Bien, y una muestra importante de esto también es lo que estamos haciendo en este momento. Bien, las clases asincrónicas o las clases online han sido parte, ¿cierto?, de nuestro desarrollo profesional y en ese tiempo se reforzó la idea efectivamente de que es posible generar conocimiento o aprendizaje en un entorno virtual. Bien, entonces los seres humanos utilizan estrategias para vivir en grupo y mantener un valor adaptativo de sobrevivencia. Ya sobrevivimos, ¿cierto?, a las complejidades de este mundo. Y no lo hacemos desde que somos adultos, lo hacemos desde que nacemos. Ya el nacimiento, ¿no? Nacemos con un 22% de desarrollo cerebral, ya no tenemos la competencia como otros seres vivos o organismos eh, más autónomos e independientes de poder trasladarnos, ¿cierto? O de autónomamente buscar nuestra alimentación. Bien, y además, ¿cierto? No tenemos o no podemos de alguna forma controlar la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Que aun cuando nacemos, ¿cierto? Dependemos de un otro para sobrevivir. Ya un ser humano, bien recién nacido, no puede sobrevivir de manera independiente o autónoma. ¿Ya? Entonces, desde el primer momento, desde el primer llanto, ¿cierto? Tras el alumbramiento, bien, necesitamos personas que nos contengan, nos cobijen, y no solamente, ¿cierto?, a nivel físico, sino que también a un nivel emocional. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nos situamos dentro de ello, ¿bien? Luego comprenderemos que para comprender el origen, ¿cierto? O la estructura mental, ¿cierto? O conductual para eh, eh, dar, ¿cierto?, el cuadro acerca de prácticas abusivas sexuales, ¿ya? Debemos entender de por qué se generaron dentro del contexto relacional, porque se originan dentro del contexto relacional familiar, ¿bien? O ecosistémico, pero también efectivamente perdura, se fortalece dentro de ese mismo contexto relacional. Bien, entonces cuando hablamos del pensamiento sistémico, bien, vamos a entender lo que nace, ¿cierto?, a través de cuestionamientos del prócer, ¿no? Del creador de la teoría general del sistema, que es Bertalanffy, ¿ya? Y aquí
lo importante es reconocer que él quiere aplicar un método, ¿ya? Que sea suficiente para dar explicación a la mayoría de las cuestiones de la vida, ¿ya? En términos prácticos, científicos, ¿bien? Generar, ¿cierto? Un solo diálogo, ¿bien? Un solo lenguaje, ¿ya? Hoy en día, en los campos de ciencia, ¿cierto? Tenemos en las ciencias más sociales también, es como una torre de Babel, ¿no? En la psicología sucede mucho. Bien, varias personas hablando varios idiomas sobre cuestiones que son bastante parecidas, ¿ya? Entonces la teoría sistémica o estas aproximaciones que estamos visualizando hacen comprender de que necesitamos tener un solo lenguaje. Bien, necesitamos, como dice Bertalanffy, buscar isomorfismos, semejanzas, para hablar, ¿cierto?, de la manera adecuada, ¿cierto?, y referirnos en términos comprensivos. Bien, entonces estas nuevas formas de ver al ser humano implica, ¿cierto?, un modelo integral. Bien, ¿qué pasa con lo integral? En el sentido de que un ingeniero, un médico, un trabajador social, un psicólogo, un biólogo, bien, alguien que estudia el marketing o los fenómenos sociales, ¿cierto?, de otra índole, manejen la misma conceptualización, los mismos modelos, ¿cierto?, las mismas sugerencias para comprender la propia realidad que está siendo sustentada. Bien, el objetivo es desarrollar una metateoría cuyos principios puedan aplicarse y utilizarse en muy diversos campos del conocimiento. Bien, entonces el niño, la niña, el adolescente que presenta prácticas abusivas sexuales debe ser comprendido desde un mismo marco metodológico, filosófico, cierto, epistemológico, ¿ya? En el sentido de que, claro, tenemos en ciencias sociales muchos enfoques que podrían dar explicación a lo que sucede con un niño efectivamente que tiene comportamiento, conductas sexuales problemáticas. Pero sin embargo, ya cuando tenemos muchas vertientes que explican lo mismo, o tratamos de encajar la teoría a la práctica, ¿cierto? Comprensiva, vamos a tener muchos resultados que podrían ser negativos. Bien, entonces, incorporar reglas válidas, ¿cierto? Independientes, ¿cierto? Incluso si es un organismo vivo, ¿cierto? O un organismo que efectivamente es no orgánico. Bien, cualquiera sea su constitución material. O sea, es dar explicación acerca de por qué efectivamente algo que es inerte, bien, como un automóvil, puede ser explicado en términos más o menos semejantes con un organismo vivo, ¿cierto? En términos de sistemas. ¿Bien? Y esto es un cuadro más o menos súper bonito. Yo no les voy a hablar en este curso acerca de todo esto que sale acá. De todas formas, yo los invito, ¿cierto?, a revisar cada uno de estos autores, ¿cierto?, y las perspectivas que plantean. Pero esto es más o menos de donde nosotros vamos a sacar nuestras ideas y nuestro marco epistemológico, ¿cierto?, en términos de dar explicación, ¿cierto?, a estas prácticas abusivas sexuales. Bien. El enfoque, ¿cierto? Es tomado, ¿cierto? Desde varias perspectivas, ¿bien? Y si se fijan, como decía Bertalanffy, buscamos esos isomorfismos, es decir, buscar de diferentes vertientes, no necesariamente que tengan que ver, por ejemplo, con la propia psicología, o con el trabajo social o el derecho, sino que tomar de bastantes autores para enfocarnos, ¿cierto?, en un lenguaje integral. Bien, si se fijan, vamos a tomar conocimiento de la biología de Ludwig Bertalanffy, de la ingeniería de Wegener, ¿cierto? De la antropología de Bateson, de la matemática de Lorentz, ya hay varios conceptos que retomamos, ¿cierto? Desde la matemática de Lorentz, los de atractor dinámico, ¿cierto? Entre otros. Trabajo social de Richmond, teoría del ciclo vital de Erik Erikson, ¿cierto? Dinámicas de grupo desde Moreno del psicodrama, ¿cierto? De la Gestalt y las filosofías de Russell, Heidegger y Václavic. Ya Václavic tiene mucho que decir acerca de los axiomas de la comunicación. Durkheim en la sociología, la física cuántica de Heisenberg y los movimientos de orientación infantil, ¿cierto? Adler, Bowlby. Bowlby lo tomamos mucho en el curso de desorganización de la niñez, ya como manera base, ¿cierto? De lo que se plantea. Y estudios de la esquizofrenia con Gregory Bateson, por ejemplo, que es uno de los pilares fundamentales para darle sus primeros cimientos en la terapia familiar sistémica. Bien, entonces todo esto convulsiona para no seguir dándole la lata, ¿cierto? Porque esto es muy denso. Bien, los invito a compartir y a leer, ¿cierto?, acerca de toda esta perspectiva filosófica y teórica. Pero hay tres teorías en esencial, ¿no? La TGC, la teoría general de sistemas, ¿cierto? Cibernética
y la teoría de la comunicación humana. Bien, y esto da los cimientos bases y estructurales de estos principios para determinar efectivamente un modelo de terapia familiar sistémica. Bien. ¿Ok? Debemos comprender al ser humano como un sistema, ¿ya? Y que este sistema está compuesto por unidades, ¿bien? Que se relacionan entre sí y que se organizan alrededor de estas relaciones, ¿bien? Somos un sistema que genera bases o interactúa con otro subsistema que se superpone a otro sistema estando en un mismo sistema, ¿ya? Es recursivo, ¿cierto? Es circular, pero así se va moviendo el mundo, ¿cierto? Desde la más mínima expresión de un átomo hasta una macroexpresión, ¿cierto?, del propio universo. Bien, entonces compartimos sistemas dentro de sistemas, ¿ya? Entonces, lo importante acá es el estudio de las relaciones entre esos sistemas, ¿ya? Y no de, como modelos, ¿cierto?, que son más mecanicistas, ¿ya? Estudios diferenciados y separados unos de otros, ¿ya? Vamos a entender que la práctica abusiva sexual o las conductas sexuales problemáticas no es algo que se determina o se comprende o se interviene desde el propio niño o niña adolescente, sino que está generado y de alguna forma exacerbado por las miles de interacciones que te dan dentro de ese contexto relacional. Bien, eso nos vemos al niño como responsable, ¿cierto?, de las prácticas abusivas sexuales, siendo víctima o victimario, sino que deviene efectivamente de la circularidad, la totalidad, la no sumatividad, ya son conceptos de la teoría general del sistema, para la comprensión efectivamente de lo que está sucediendo. Bien, eh, ahí en la comprensión de ello, ¿cierto? Siempre de manera de identificar efectivamente lo que está sucediendo, siempre partir desde quien circunda o los entornos próximos, ¿cierto? De ese niño y niña adolescente. Entonces, ¿cuál de alguna manera se entiende como el entorno próximo de ese niño o niña adolescente? Es la familia, ¿ya? La familia es nuestro objeto, ¿cierto? De estudio, de desarrollo, de comprensión, de vínculo para establecer los primeros cimientos en la propia intervención. Ya, luego de eso vamos fundamentando ciertos estornos lejanos y constantes en la interacción y reacción de ese propio niño dentro de ese circuito funcional. Bien, fíjense acá, este también lo vemos en desorganización de la niñez. Bueno, les voy a dar 5 segundos para que ustedes piensen qué es lo que es. Ya hagamos ese juego. Bien, bien, ¿pensaron? Perfecto. Si alguno de ustedes dijo que esto es un metro, ya tiene toda la razón. ¿Ya? Este en específico es el metro de Londres. ¿Ya? ¿Y por qué yo les muestro el metro de Londres? Dirá usted, oye, ¿qué va a explicar ahora? Me lo imagino todas las cosas que salen ahí. No, es simplemente una analogía. ¿Ya? La analogía del metro de Londres, en su complejidad, ¿cierto? Entonces imaginen que este concepto es tomado de la teoría del caos, ¿cierto? Aportes desde Edward Lorenz, ¿ya? Y que se denomina como atractor dinámico, ¿ya? Y este atractor dinámico es un revolucionario, ¿cierto? En términos de configuración psíquica, ¿cierto? Mental, basada, ¿cierto? En las experiencias somáticas de ese niño, niña adolescente, ¿cierto? En intención, ¿cierto? Sus figuras de apego también. Bien, o sea, ¿cómo reaccionaron esas figuras, bien, adultos responsables, cuidadores, parejas, amigos, ante las situaciones de estrés que vivía esa persona? ¿Ya? Entonces la persona, ya en términos de cómo se iba relacionando, cómo iba conversando, lenguajeando, ¿cierto? El lenguajear, no diría Maturana, bien, cómo va interactuando frecuentemente con aquellas personas que están dentro de su círculo o de su entorno próximo circundante, ya va generando, ¿cierto?, un acumulo o un patrón de significado personal, ¿no? De pensamientos, ¿cierto?, basados en su madurez cognitiva desde el presente, desde el futuro, desde sus propios deseos, ¿ya? Como capacidades o estrategias de afrontamiento homeostáticas, ¿ya? Entonces, ¿qué se refiere a esto? Es un estado de organización de un sistema en el tiempo a partir de sus condiciones iniciales en evolución de procesamiento. O sea, cada experiencia que fue procesada, ¿cierto?, en esas capacidades de memoria episódica a largo plazo, de esa mentalización, fueron incorporadas
dentro de ese individuo, ¿cierto? Y de manera relacional las fue generando como estrategias de sobrevivencia, ¿ya? Entonces, todo esto que acabo de decir, como medio enredado, ¿qué significa? Es que, miren, si se dan cuenta, acá en esta parte, ya este metro de Londres, están los transbordos, ¿cierto? Los lugares donde llegan, ¿cierto? Las personas, de donde entran y de donde salen. Entonces, imagínense esta naranja de acá, este transbordo, es la primera vez, ¿cierto?, que ese niño se cayó del columpio, ¿no? Se pegó en la frente y empezó a sangrar. ¿Cómo reaccionaron la mamá? ¿Cómo reaccionó el papá? ¿Cómo reaccionaron los cuidadores? Bien, si se fijan acá, miren, primero básico, su primer día en el colegio, acá está negra. ¿Qué pasó? No, hubo estrés, ¿cierto? ¿Cómo logró contener o no la mamá, el papá? ¿Hubieron descalificaciones? ¿Hubieron castigos? ¿Qué pasó? Bien, fíjense acá, a los 10 años, 10 11 años, bien, maduración, ¿cierto? De los órganos reproductivos, maduración sexual, rasgos sexuales secundarios, ¿ya? La primera explosión de DHA, de DHE, perdón. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa con esas primeras, ¿cierto? Liberación de hormonas en la pubertad, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo reaccionó el cuidador? ¿Cómo reaccionó mi amigo, ¿cierto? Mis compañeros ante esa situación. Bien, ante esa exploración de lo sexual, ¿no? Como esa exploración, ¿cierto? De reconocerme a mí de manera corporal y reconocer a los otros dentro de un circuito, ¿cierto? Relacional, de respeto, ¿cierto? Pero también de psicología de lo que me está sucediendo y cómo esas ramificaciones, ¿cierto? Van distinguiendo comportamientos que son o no, ¿cierto? Definidos como problemáticos o abusivos cuando la exploración que hago es sobre otra persona, en términos de tocaciones, digamos. Bien, ante esa situación en específica, ¿cómo reaccionó ese papá? ¿Cómo reaccionó ese profesor? ¿Cómo reaccionó ese entorno próximo? Bien, y así podemos seguir con miles de ejemplos, ¿cierto? Hasta la adultez incluso, donde efectivamente han pasado situaciones estresantes o problemáticas, de donde los niveles de cortisol han estado en las nubes y cómo esas personas del entorno próximo han reaccionado ante esas situaciones. Bien. Eso es el atractor dinámico, ¿no? Entonces debemos comprender desde ahí efectivamente por qué se dan aquellos comportamientos o conductas. Bien. En lo sistémico es importante reconocer que mientras más equivalencias reconocemos entre organismos, máquinas, hombres y formas de organización social, mayores serán las posibilidades para aplicar correctamente aquellos principios. Bien, entonces, esto no es una forma de la consultora o mía, ¿cierto?, de convencerlo a ustedes que siga un enfoque en específico, sino que más bien determinar, ¿cierto?, un enfoque integral para el tratamiento. No utilizar técnicas, esto a modo de sugerencia, ¿cierto?, no utilizar técnicas o fundamentos teóricos o modelos, ¿cierto?, ajustándolos a la persona. ¿Se fijan? Sino que efectivamente ocupemos un modelo, ¿cierto? O alguna técnica que se base en las necesidades propias de la persona. Y no lo que el modelo dicta, ¿no? Sino que lo que la persona necesita en ese momento. ¿Ok? Bien, entonces, como lo habíamos comentado, el ser humano lo vamos a ver como un sistema. Bien, un sistema por sobre un sistema, ¿no? Con interacciones comunicativas frecuentes, ¿cierto? Y que se ve influenciado, ¿ya? Hay en primera instancia y de alguna forma en lo particular, hay diferencias individuales, ¿no? Diferencias en los resultados, en las características o las propias influencias del desarrollo. Bien, y en ese punto efectivamente cobra real importancia en cómo ese ser distinto, ¿cierto? Desde la propia construcción de la personalidad o de los ámbitos o roles familiares que ha cumplido, o el ciclo vital de la propia familia, ya la etapa evolutiva también del propio niño, ¿cierto? Va generando interactuar, va generando conversación, va generando comunicación, va reaccionando ante ciertas situaciones, ¿ya? Entonces, debemos comprenderlo como un modelo de interacción constante entre múltiples sistemas que actúan coordinados, ¿cierto? Eh, en algunas formas, en algunas estructuras, ¿cierto?, de familia,
de manera bien coordinada. Bien. Y en otras, ¿cierto? Genera desorganización. Bien. Entonces, debemos comprender lo interaccional también desde lo circular. Bien, desde la totalidad, ¿cierto? De las consecuencias que van ocurriendo, ¿cierto? A través del tiempo cuando se van repitiendo ciertos patrones, ciertas reacciones. Bien, fíjense lo siguiente. ¿Cómo generalmente explicamos el fracaso escolar? Bien, de un alumno que podría ser caso de nosotros, ¿no? Hay inasistencia, escolarización, ¿cierto? Hay baja en el desempeño escolar, hay inasistencia, por ahí se podría generar ciertas conductas de negligencia parental, ¿cierto? Higiene, entre otras que podrían ser más abrumadoras, ¿cierto? Para ese niño, ¿bien? Eh, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Podríamos nosotros determinar la causa del fracaso escolar de este niño desde un enfoque lineal y causalista? Bien, ¿podríamos hacer eventualmente eso? ¿Tener una sola respuesta a lo que está sucediendo a este niño? Bien, y que eso haya sido lineal, ¿ya? ¿O lo podríamos enfocar en una sola persona? Bien, piénsenlo un momento. Bien, ¿puede ser un enfoque lineal que una sola situación en específica haya generado la situación de fracaso escolar? ¿O una corresponsabilidad, ¿cierto? De otras personas o del propio alumno. Bien, claro, no, definitivamente no. Porque la causalidad siempre va a ser circular y compleja. Y está en las pautas interaccionales entre los padres, entre los hijos, ¿cierto? Entre el hijo con la madre con el padre con el hijo, ¿cierto? En la propia relación entre los padres, ¿cierto? Generar, ¿cierto? Este entendimiento, esta comprensión y también esta intervención. Bien, ¿qué pasa? Que el fracaso escolar se tiene que ver como algo, ¿cierto? Complejo, algo familiar. Y acá esto es súper clave, chicos, en lo que viene. Ya, acá ahora estamos aproximándonos recién, estamos comprendiendo de dónde yo me voy a mover, ¿cierto? En términos de modelo, ¿cierto? Y enfoque. Pero vamos a comprender que la intervención en prácticas abusivas sexuales también es familiar. Bien, también es circular, bien, es sistémica, bien. El fracaso escolar, por ejemplo, en el ejemplo que estamos compartiendo, de un niño se da en una dinámica relacional, bien. No es los ciertos procesos mentales, cierto, el inconsciente o el pensamiento en específicamente, la conducta u otra cosa u otra, quizás son también esas, pero siempre todas esas en una dinámica relacional, en una dinámica interaccional, ¿no? Es una pauta de involucramiento de la madre, ¿cierto? Y una posición periférica del padre. Bien, entonces, no es que el niño se saque malas notas porque el niño tiene un déficit cognitivo, ¿ya? Puede haber déficit cognitivo o situaciones de complejidad en términos de procesamiento de la información o de procesos cognitivos, sí, claro que sí. Bien, pero ¿es solo eso lo que sucede efectivamente con el fracaso escolar del niño? ¿O también tiene que ver efectivamente con las interrelaciones entre la familia? ¿Cómo la familia se hace cargo de ese diagnóstico, digamos? ¿Cómo la familia refuerza estas pautas de aprendizaje? Bien. Entonces, ¿qué pasa en una dinámica familiar donde no hay mucho involucramiento del padre? Bien, que sucede, ¿no? Habitualmente. Bien, ¿qué pasa con la relación interpersonal entre el padre y la madre? ¿Afectará al rendimiento del niño? ¿O no tiene nada que ver eso con lo que está pasando? Claro que sí, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de intervención terapéutico, logramos cambiar las pautas, si logramos cambiar esas pautas relacionales, favoreciendo que el padre se encargue de algunas tareas escolares, o sea, siendo parte del proceso educativo, el resultado puede ser que el niño tenga una mayor autonomía y un desinvolucramiento de la madre. Y en este caso, el fracaso escolar del niño incluye y es influenciado por los demás elementos del sistema. ¿Bien? Entonces, eso explica la totalidad. ¿Bien? Cuando comprendamos las prácticas de abuso sexual, debemos comprender la totalidad de lo que sucede. Ya no solo la práctica en sí mismo, la acción, bien, sino comprender el fenómeno complejo, ¿cierto? Que es generado o mantenido, ¿cierto? En términos de roles, bien, por la propia
por el propio sistema familiar, ¿ya? Entonces, comprendamos desde ese punto familia, ya comprendamos procesos evolutivos, ya comprendamos en determinada forma las influencias propias del desarrollo. Bien, si entendemos, recuerden que lo sistémico a la vez es evolutivo, entonces debemos comprender de que existen dos grandes procesos de desarrollo. La persona no solamente se ve influenciada por el contexto relacional de la familia, del barrio, ¿cierto? De la región, del país y sus políticas públicas, ¿no? Sino que también se ve influenciado por temas de herencia, ¿ya? Por la natura, ¿ya? Por procesos hereditarios, predisposición genética, condición innata, ya que va resolviendo ciertas cuestiones acerca de aquellas diferencias individuales. Que el ser humano también de alguna forma se ve influenciado por la cultura, por el ambiente, bien, la totalidad de las influencias que no son parte de la herencia, pero que son parte de la propia experiencia, ¿cierto? Entonces, son procesos universales que hacen distinta o singular a una persona de otra, bien. La maduración de esa persona, ya hablamos de una complejidad, ¿cierto? Tras una complejidad, complejidad sobre complejidad. ¿Ya? Entonces, esto no se puede enmarcar en algo causal lineal, no se puede embarcar en una sola persona, ¿ya? Sino que son múltiples, ¿cierto? La manera de comprender efectivamente lo que realmente está sucediendo. Bien, somos distintos en sexo, complexión, estatura, en términos de nuestra salud física, nuestro temperamento, nuestra inteligencia, ¿cierto? Nuestra personalidad, nuestras reacciones emocionales, bien, y nuestros contextos de vida, ¿no? Nuestro hogar, ¿cierto? Nuestro tiempo libre, las relaciones sociales, la educación, comunidad, sociedad, políticas públicas donde estemos inmersos. Todo esto va cambiando y variando, ¿cierto? Dentro de esa complejidad de la propia persona, ya que va mutando con las complejidades de las personas también que están dentro de su entorno. Bien, pero acá, reforzando lo que veníamos visualizando, ya desde este marco comprensivo, recuerden, estamos en eso, la familia, nuestro objeto relacional primordial en la comprensión de efectivamente los fenómenos que ocurren dentro de ella. Bien, entonces, esto, bueno, yo le estoy ahí, vamos como metiendo también elementos de indagación, de entrevista, de intervención, entre otros. Yo generalmente le digo a mis alumnos, ¿cierto? Y a algunos colegas que eh, realicen ciertas entrevistas fenomenológicas, pero basado en un modelo familiar, ¿ya? En términos que comprendan efectivamente la dinámica relacional que ocurre, ¿cierto? Dentro de ese mismo contexto, ¿ya? La terapia familiar no solamente está en la indagación o la entrevista, ¿cierto? La parte de evaluación asociada, ¿cierto? A la recolección de información, sino que también dentro de los modelos de intervención. ¿Ya? O sea, no solamente la comprensión es desde la familia y la complejidad de ella, sino que la intervención es a la familia, ¿ya? No solamente la parte inicial. ¿Ok? Entonces, tomando en consideración esto, bien, tenemos que ver elementos que van generándose dentro de esa complejidad del sistema. Bien, y esto los voy a decir así como bien, bien abreviado, los invito a leer algunos elementos, ¿cierto?, propios de la cibernética de primer y segundo orden y de la teoría general del sistema, que hablen desde lo complejo, ¿no? La teoría de la información. ¿Ya? Nosotros dividimos en términos específicos para determinar la complejidad y esto nos va de alguna forma a ayudar o a resolver qué preguntar, ¿cierto? Cómo reconocer, cómo vincularnos con esa familia. Ya nosotros tenemos que tener claro tres cosas. La primera es lo que llamamos variedad, ¿ya? ¿Qué es lo que es la variedad? No es nada más ni menos que la cantidad de personas que constituyen ese sistema familiar, ¿ya? ¿Cuántas personas? Miren, acá tenemos imágenes de varias familias. Por ejemplo, esa familia reconstituida, ¿cuántas personas son? Acá no importa el parentesco, el consanguíneo, nada. Una familia reconstituida, ¿cierto? ¿Cuántas personas existen? ¿Cuántos niños hay ahí? ¿Cuántos elementos, miembros de la familia constituyen ese sistema? Eso es lo que tenemos que aprender inicialmente. Eso es lo más importante. Muchas veces comenzamos entrevistas o reconocemos complejidades familiares, pero ni siquiera sabemos cuántas personas interactúan ahí y la frecuencia con que lo hace. ¿Ya? Entonces, la variedad tiene que ver con eso, ¿no? El número, la frecuencia, ¿cierto? De elementos que constituyen ese sistema. El adulto responsable, la mamá, el papá, el abuelo, el tío, hermanos, tres, son cuatro, son cinco, son hijastros, son...
todo lo que tiene que ver con la complejidad sistémica. Bien, el segundo criterio, ¿ya? Es la variabilidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la variabilidad? Nada más y nada menos que acá lo podemos cuantificar en número, frecuencia, pero también en intensidad. ¿De qué? Del contacto, ¿ya? De las relaciones interpersonales, de los actos comunicativos, ¿ya? De los roles que se dan dentro de ese núcleo familiar, ¿ya? De la interacción en sí misma, ¿ya? Cómo esa familia reconstituida, compuesta por 8 personas, genera ciertos roles, funciones, interacciones, comunicaciones y reacciones frente a diferentes tipos de contextos. Bien. Y por último, y no menos importante, la viabilidad. Bien. ¿Qué es lo que es la viabilidad? Ya tiene que ver con la capacidad de adaptación. Ya simbólicamente yo le digo la sobrevivencia. Bien. La capacidad de adaptarse de los sistemas. Bien, cómo ante ciertas complejidades del mundo, ciertas situaciones adversas, el sistema efectivamente logra cierto un equilibrio o se expande morfogénicamente, cambia. Hay cambio, hay morfogénesis. Hay mantención, regulación, hay homeostasis, ¿ya? O retroalimentación negativa, si quieres llamarle. Bien, ¿qué sucede, cierto, dentro de ese grupo familiar cuando suceden situaciones adversas? Bien, entonces la familia antes de volver a la complejidad sistémica, chicos, chicas, la familia, por su naturaleza compleja, existen tantas definiciones de familia como personas en el mundo, ¿ya? No hay podemos dar definiciones académicas. Yo le podría decir, la familia nuclear es, de libro, la familia nuclear es una unidad doméstica de parentesco y consanguíneo entre dos generaciones padre, madres, hijastros, biológicos o no, que viven juntos. Bien, definición de libro. Bien, yo podría decirle una familia extendida, ya no digo unidad doméstica, digo red multigeneracional. ¿Ya? Y acá meto muchas personas, tíos, abuelos, tío abuelo, el primo, el hermano que viene cada 3 meses, todas las personas dentro de un núcleo familiar extenso. Incluso yo podría decir que viven a veces juntos. Bien, podría componer y decir, existen familias adoptivas, reconstituidas, biparentales, monoparentales, de acogida, extensas, ¿ya? Que sin importar cómo se conformen en términos de género, ¿ya? Y podríamos hablar de una inmensidad de familias. Entonces, la concepción de familia es como usted la interprete, ¿ya? Si yo con mi pareja somos familia, somos familia. Yo con mi hijo y mi hija somos familia, somos familia. Yo, mi pareja y mi hija somos familia, somos familia. Yo, mi abuelo, mi tía y mi hermano y esta persona que viene de vez en cuando somos familia, somos familia. Yo, y mi pececito, yo, y mi perrito, y mi gato somos familia. Hasta incluso algunos dirían, ya, algunos autores dicen, ¿cierto? Yo soy familia. Bien, yo solo soy familia. ¿Ya? Entonces va a depender de la percepción de cada persona que lo deje, ¿ya? En términos académicos vamos a decir que existen diferenciación, usted para el informe va a poner que una familia biparental reconstituida, que están en la etapa de recentramiento del núcleo familiar y usted puede ponerle lo que usted quiera, ¿bien? Pero vamos a decir que en términos específicos la familia la define la persona a quien se le pregunta. Bien, dentro de la familia hay varias influencias, ya de posición socioeconómica, ¿cierto? Ligada a la etnia, a la cultura, ¿cierto? Y cómo se ve influenciada en términos políticos, públicos, bien, entre otros. Bien, ¿qué es lo importante de esta parte, ¿cierto? Y que me gustaría ahí empezar a desglosar, es cómo comprender esa dinámica familiar, ¿ya? En el caso efectivamente de que ocurran prácticas abusivas sexuales, ¿no? ¿Cómo se va comprendiendo esa dinámica familiar? ¿Ya? O en caso de cualquier situación. Bien, entonces miren, esto es un ejemplo, ya que yo siempre ahí lo comparto, ¿cierto? En algunas de mis clases, ¿cierto? De acá podemos visualizar que existe una familia nuclear, ¿cierto? Biparental, ya en la cual, ¿cierto? Existen dos generaciones. Bien, entonces en esa familia vincular vamos a entender que hay una muy, ¿cierto? Buena dinámica entre el papá y la mamá, y hay una muy buena relación de empatía, de apego romántico, ¿cierto? Seguro, bien, que sea en esa interacción. Ya, y también vamos a convenir que es en ambos sentidos, ¿cierto? Tanto por la madre, ¿cierto? Que como por el padre, ¿ya? Y vamos a entender que también existe una buena relación vincular bien de apego, ¿cierto? De base de disciplina segura, de mentalización entre el niño y la madre, y así también de la misma manera, ¿cierto? Con sus altos y bajos, con el padre. ¿Ok?
Es un cuadro, ¿cierto?, de dinámicas relacionales. Bien, la pregunta es la siguiente, ¿no? A ver si vamos como enganchándonos, ¿cierto?, en este curso. Si yo les pregunto qué es lo que es o cuánto hay de variedad acá, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta? Piénselo. Bien, súper simple, ¿no? Hay una variedad de tres, ¿no? Porque la variedad solamente me habla de la frecuencia de personas. Esta es una variedad baja, ¿no? Tres personas, una familia nuclear, biparental, de un solo hijo, ¿cierto? En la cual, ¿cierto? Conviven, ¿cierto? En una dinámica, ¿cierto? Relacional eh, dentro de un contexto, ¿cierto? Adecuado o óptimo para el desarrollo del niño. ¿Bien? Ahí le pusimos todos los apellidos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que esa dinámica va a ir cambiando, ¿cierto? En términos de variabilidad, ¿cierto? En términos de relaciones interpersonales. Entonces ya no es un niño. ¿Ya? Entonces, lo que se transforma acá es en un adolescente, ¿ya? Y un adolescente que deviene, ¿cierto?, de todas las cuestiones que vienen con la adolescencia. Uno dice adolescencia como que dijera algo malo, ¿no? La adolescencia siempre se ha mirado peyorativamente como una fase crítica del desarrollo y yo la veo como una fase de revolución del pensamiento y la identidad de estos chicos. O sea, es grandioso realmente. ¿Bien? ¿Qué sucede? Ya es que hay situaciones asociadas al desarrollo de la personalidad, ¿cierto? De la identidad, algo que tiene que ver efectivamente con los procesos de individuación. Ya Erickson, ¿cierto? Lo planteó muy bien ahí en términos de procesamiento de información y reflexiones introversivas. ¿Qué es lo que es esto? Es el déjame solo, ¿cierto? Porque necesito reconocerme a mí mismo. Y la única forma de reconocerme a mí mismo es estando solo. Déjame estar con mi celular, déjame estar solo en mi pieza jugando, ¿cierto? Y con mis amigos de preferencia, ¿ya? Muchas veces a terapia llegan adultos válidamente, ¿cierto? Preocupados por estas acciones, pero generalmente tiene que ver efectivamente con este proceso de individuación. ¿Ya? Obviamente hay casos y casos, ¿ok? Cuando hay una exacerbación de ese dejarme solo y se implica un elemento social y ya no es que no quiero escuchar música, sino que en todo momento no quiero tener relaciones interpersonales, contacto con los demás, claro, ahí hay que echar un poquito uno, ¿bien? Pero entendamos que hay un desarrollo normal en este ejemplo en términos de identidad, ¿cierto? Y generalmente la variabilidad que existía, ¿cierto? Se mantiene en términos de buenas relaciones interpersonales y de apego. ¿Bien? ¿Qué pasa? Bien, es que llega una persona, bien, a la vida, ¿cierto? A este núcleo familiar. Porque el núcleo familiar en cierto momento está ahí cerrado, ¿no? Está cerrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que van a cambiar las dinámicas relacionales y se va a poner el sistema en juego. Bien, y ahí vemos viabilidad. ¿Ya? En términos de que se integra una nueva persona, ¿cierto? Al foco familiar. ¿Ya? Esta nueva persona que se integra al foco familiar, claro, podría generar desadaptación, multiestrés, ¿cierto? Entre otras consecuencias que haga cambiar las dinámicas relacionales. Incluso no solamente va a cambiar la variabilidad, ¿cierto? Poniéndose en juego la viabilidad, sino que también podría ser la variedad. ¿Ya? ¿Cómo les suena eso? Claro, pueden incorporar nuevas personas. ¿Ok? Lo mismo pasa, ¿cierto? En un términos con conductas de práctica abusiva sexual. ¿Ya? Y no solamente hablamos de que se pone en juego la viabilidad del sistema a través de situaciones que implican, digamos, el acercamiento de otra persona al sistema, ¿ya? Una polola, la suegra, ¿cierto? Que podría ahí sucumbir el sistema en términos relacionales o de adaptación, sino que ciertas situaciones o conductas problemáticas sexuales, ¿cierto? O abusivas dentro del contexto también podrían incorporarse como nuevas dinámicas relacionales dentro del propio sistema. O sea, el conflicto, ya no veamos conflicto como algo negativo o positivo, veamos como conflicto como algo nuevo, ¿cierto? Que podría cambiar la homeostasis de ese sistema, ¿no? Las formas de regularse. Entonces se pone en juego ahí, ¿ya? Entonces, la situación de prácticas abusivas sexuales a este adolescente como victimario o como víctima, efectivamente van a sucumbir las relaciones interpersonales dentro de ese propio sistema. No solamente en el momento que llega la paz, ¿ya? Sino que antes de llegar la paz. O sea, cuando ustedes reconocen, por ejemplo, la experiencia traumática, demos un ejemplo así como muy, muy grande, cuando ustedes reconocen la experiencia traumática, ustedes entenderán que esa experiencia viene de lo psicológico, lo conductual, lo fisiológico, ¿cierto? Pero lo más fundamental es la reacción de los cuidadores.
Cuando llegó la paz, no, no, no. Antes de la paz, durante la paz y después de la paz. ¿Ya? Y es esencial para la experiencia psicológica traumática, para la experiencia conductual traumática, para la experiencia física traumática. Bien, entonces es importante compartir que determinemos efectivamente lo relacional, lo interaccional, lo comunicativo, ya, y lo vamos a enganchar con este video que les voy a mostrar ahora, la importancia de las palabras, la importancia de la narrativa, la importancia del contacto, no solamente verbal, físico, ¿cierto? Del estar presente ante ciertas situaciones adversas como es una práctica abusiva sexual. Bien, les voy a dejar este video, bien, y acá les voy a dejar así como en stand-by, ¿no? Les voy a mostrar este video quizás dos veces, ¿cierto? Para que se comprenda bien, bien, y después lo vamos a analizar, ¿cierto? Al comienzo de la segunda cápsula. ¿Bien? ¿Sí que te guste o algún famoso que te guste? Ah, Antonio Banderas, Mario Casas. Pues no sé. Aprovecha que sí. Blanca Suárez. Blanca Suárez, pero bueno, ¿te gusta como actriz? Sí, 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 sí. Vale, vale. ¿Y tú a qué te refieres? Pues no. No tienes novio ni nada, ni se te... No, no tengo 26. Bien, lo vamos a repetir. ¿Sí que te guste o algún famoso que te guste? Ah, Antonio Banderas, Mario Casas. Pues no sé. Aprovecha que sí. Blanca Suárez. Blanca Suárez, pero bueno, ¿te gusta como actriz? Sí, 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 sí. Vale, vale. ¿Y tú a qué te refieres? Pues no. No tienes novio ni nada, ni se te... No, no tengo 26. Bien, perfecto. Entonces, en víspera, ¿cierto? De la segunda cápsula, les pido, ¿cierto? O llamo a la reflexión de esta situación habitual, ¿cierto? Y que se da en un sistema, ¿cierto? Público, ¿no? Ya en un canal de televisión. Bien, seguimos, que estén bien y nos vemos en la segunda cápsula.